Lo vamos a preguntar a Luciana Lance, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, bienvenida. Muy bien. Gracias por recibirme, como siempre. ¿Cuál es tu mejor virtud y tu peor defecto? Yo tengo una teoría que es que aquella característica que es una virtud, al mismo tiempo es un defecto. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, yo me considero una persona muy empática, ¿no? Tengo mucha empatía con el resto de las personas. Eso a veces, en ciertas circunstancias, es una virtud, porque uno puede acompañar, pero en otras cuestiones es como un defecto, porque uno siempre queda en una posición donde siempre tiene más relevancia lo que le pasa al otro, ¿no? Digo, tengo como esa visión de las virtudes. ¿Sos de confiar mucho en la gente? Sí. Sí, más o menos. No soy una persona absolutamente confiada, pero soy una persona de escuchar y demás, y a veces eso hace que yo hable poco y escuche más. Digo. Claro. Entonces, en ciertas circunstancias es una virtud, sí, claro. y en otras circunstancias también es como un defecto, digamos. Tiene mucha razón. Sí, Franchuti. Acerca de la virtud y del defecto, mi querido amigo Tizón. Ajá. No me ha preguntado a mí sobre mi mayor virtud. Sí, ¿cuál es su mejor virtud? Sobre mi mayor virtud y mi peor defecto. Sí, ¿cuál? ¿Sabe cuál es mi mayor virtud? No. Que soy un títere. Muy bien. ¿Y el peor defecto? Y el peor defecto es que soy un títere. Ah, también. ¿Se da cuenta lo que dijo la señorita? Pero por favor. Y la campaña, ya saben, ya alargamos la campaña. Tremendamente transparente. Tan transparente. Ahí está, me encanta. Tan transparente que somos invisibles. Ahí está. Bueno, Luciana, ¿qué tema? ¿No? Bueno, ¿En qué momento? El tema del agua. Sí. De las inundaciones, sí. La verdad que en todos estos días que tanto se ha hablado de las inundaciones, a mí me gustaría un poquito poder cuestionarnos o plantearnos qué es lo que se escucha, ¿no? Cuando pasan estas cosas, porque en la medida que uno también pueda dejar de estar como atrapado en ciertas visiones de lo que es una inundación, también vamos a poder encontrar una salida, ¿no? Pasó lo mismo que pasó en la inundación de febrero de Córdoba y demás, o a las anteriores. Se le echa la culpa a la lluvia y a la falta de obras, ¿no? Y si seguimos como en ese mecanismo de decir, bueno, la lluvia nos sorprendió, el cambio climático nos castiga, esto es como una cuestión azarosa, vamos a estar siempre como entrampados en esa cuestión de que estamos como a merced del destino y la naturaleza. Y no es tan así. Es cierto que, digamos, los episodios o las tormentas, los fenómenos climáticos que se están dando son cada vez como más importantes, son más concentrados, ¿no? Pero también es cierto que la previsión es que así sea y que vaya empeorando, con lo cual tenemos que prepararnos. No tenemos que sorprendernos cada vez que esto pase. Y también hay una cuestión que es, bueno, esto pasó porque no se hicieron obras. Y en realidad no, las obras tienen y cumplen una función, pero también si con cada inundación vamos a estar enojados que esto pasó porque no hubo una obra, en realidad esto pasa porque naturalmente las condiciones están dadas para que esto pase. Quizás que no haya una obra o que no estén las obras correspondientes hace de esto un agravante, pero también sobre todo lo que ha pasado en el río Luján se da por otro tipo de cuestiones, o se da de esta manera por otro tipo de cuestiones, que son se decían, los canales clandestinos. En realidad es el desmanejo que se ha hecho del suelo, de los recursos hídricos también, la falta de planificación, la falta de una visión integral, ¿no? Cuando uno construye, cuando se radica una industria, cuando se cultiva un campo, no poder pensar qué pasa más allá de cada individuo o de cada municipio y como mucho plantear una obra o una solución que tira el problema para el municipio de al lado o demás. Entonces, la falta como una visión. Se echan la culpa uno con otro. Lo que escuchamos, los intendentes le echan la culpa al gobierno de la provincia. El gobierno le echa la culpa a los intendentes. Y la gente está en el medio. Está bien que llovió, dicen en 3 días, lo que llueve en 3 meses. Y hay cuestiones que se escapan, eso es, por un lado, es cierto. Claro, es cierto, pero también hace unos meses hay gente que todavía no se recuperó de la inundación. De la inundación anterior. Pero además, lo que hay que saber es que en una región como la nuestra, que es una región lluviosa, húmeda, que se pueden esperar hasta 2.000 milímetros de lluvia anuales, o sea, más o menos, digamos, no es tan atípico que haya periodos de lluvia donde en una semana, 2 semanas caigan 300, 400 milímetros. O sea, el fenómeno en sí es extraordinario por la intensidad que tiene o por la gran cantidad de agua que cae en un periodo corto de tiempo. Pero digamos, no es atípico que pase.
no es que tuvimos un tsunami que es algo totalmente inesperado para esta región, digamos. Claro. Está dentro de la previsión. Entonces, un poco poder empezar a pensar esto para también poder pensar que hay que adaptarse, ¿no? Que no es lo mismo que acostumbrarse a que estas cosas nos pasen 1 o 2 veces por año, una vez cada tantos años. Mira, ese es el mapa de la provincia de Buenos Aires. No sé si se distingue, digamos, pero Sí. ahí estaba marcada lo que era la cuenca del Salado, que también, digamos, el río Salado afectó. Ahí está. Si lo podemos pausar un segundito para que la gente pueda ver toda la región central que va de las tonalidades del rosa al morado. Sí, es una buena parte de la provincia de Buenos Aires. Toda esa es la cuenca del Salado. Digo, el río pasa por allá arriba, pero toda esa es la cuenca del Salado. Con lo cual, los municipios que están afectados ahora tienen que ver más con la cuenca inferior del Salado. Pero piensen ustedes que todo el desmanejo que se hace en el territorio, ya sea por cuestiones productivas o digamos demográficas, de urbanización y demás, en todo ese territorio que es vastísimo, todo afecta y pone en riesgo o cambia como el balance hídrico de las situaciones. Y lo que ha pasado en Luján fundamentalmente, que se hablaba de que cuenca río, digamos, río arriba, de Luján hacia la naciente del río, estaban los canales clandestinos del sector agropecuario, y de Luján hacia la desembocadura están los countries. Bueno, son modificaciones a ese sistema hídrico que lógicamente trae consecuencias. En ese mapa lo que se está viendo es de Luján hacia la desembocadura el trazo del río, ¿no? El trazo que, ahí lo ven ustedes, en la línea celeste es el trazo del curso normal del río, y la línea amarilla, ahora lo vamos a ver un poquito más ampliado en la imagen que sigue. En la línea amarilla marca lo que es el curso máximo del río. Ahora, si lo tenemos ahí, lo mostramos porque es... Ahí está. Ahí está. Bueno, ustedes fíjense, podemos volver un poquitito para explicar esto que es importante. Ahí lo ven, la línea celeste... Ahí está, lo que podemos pausar ahí está. La línea... bueno, lo que se muestra en esa imagen es que la línea celeste es el curso habitual del río, ¿no? Digamos, en condiciones normales. Y la línea amarilla es todo lo que abarca el río cuando hay, como en estos momentos, mucha agua, mucho caudal de agua. Ese tramo del río Luján, por ejemplo, que está cercano a Escobar, el río llega a tener, o sea, la planicie de inundación del río, el territorio que el río puede ocupar más allá de lo que es el curso habitual, llegan a ser 14 kilómetros de ancho. En esos 14.000 kilómetros, donde están ustedes viendo las manchas rojas, esos son urbanizaciones que se han asentado ahí. Mirá, sí. Entonces, fíjense cómo están ocupando la planicie de inundación, están a la vera del río, Claro, de lo que es el curso normal. Y el agravante no es solamente que hay una urbanización ocupando ese lugar que cumple una función ecológica, que es absorber también un poco de amortiguar la inundación, sino que además es el tipo de construcciones que últimamente se habla de barrios cerrados, country, que no porque sean barrios cerrados, sino por el método de construcción que tienen, que es hacer esas construcciones en altura, impermeabilizar con cemento. Entonces, dentro del río forman un terraplén. Entonces, es como que de Luján hacia abajo uno fuera poniendo un terraplén acá, un terraplén allá. Se anuló el 40% de la planicie de inundación de ese río. Y el río, si no puede desbordar, digamos, pasa lo que, digamos, si uno pone una misma cantidad de agua en una copa chiquita y en otra que es más ancha, digamos, aunque sea la misma cantidad de agua, van a tener diferente nivel. Claro. Bueno, y esto es lo que pasa, digamos, y cómo nivela, bueno, desbordando más allá de lo que se supone que es la planicie de inundación, y más allá hay ciudades, hay gente, o incluso generan un taponamiento, que, digamos, Luján ha tenido históricamente problemas También, con las inundaciones. Luciana, perdóname que te Sí. interrumpa, porque digo, la pregunta sale espontáneamente. Digo, vos estás hablando de los barrios privados, que no está mal que haya y cada uno vive donde quiere y está bien. Ahora, la planificación. Hay, gente que estudia, se prepara y sabe de estas cuestiones, sabe que no hay que construirla en este lugar.
Y lo hace. Y lo hacen. Se hace, Digo, sí. ¿quién autoriza esto? Sabiendo que no se puede hacer. Bueno, ¿El municipio, el gobierno? en ¿O van y realidad- se instalan en las inmobiliarias? ¿Cómo es? hay todo un tema de cuestiones de la factibilidad que a veces, digamos, muchas veces se han aprobado las factibilidades para esto, ya sean los municipios o las provincias. Muchas veces no se han aprobado, pero las empresas siguen haciendo el movimiento de suelos igual. Yo creo que fundamentalmente se ha perdido el poder de policía, digamos, de control del Estado, ¿no? Lo mismo con los canales clandestinos. Bueno, se les echa la culpa a los productores, ¿no? Que esas zonas eran zonas inundables y para poder cultivarlas han hecho canales para desaguar. Bueno, es cierto. Clandestino, ¿no? Clandestino, pero sí, clandestino. Igual muchas veces, muchos problemas de los que ha tenido la inundación en la provincia de Buenos Aires han sido también porque desde el Estado se ha tomado la estrategia históricamente de hacer desagües y desaguar y hacer canales y eso en una época normal o de equilibrio, digamos, hídrico, ha dado una solución, pero cuando ha venido la época húmeda con mucha agua, eso también ha llevado problemas, ¿no? Pasó, digamos, tampoco es algo extraordinario eso porque esto también ha pasado ejecutado, digamos, desde el Estado. Pero yo lo que me pregunto es, esos canales clandestinos, el Estado debiera poder controlar. Entonces, en el mejor de los casos, por omisión, pero también puede ser por negligencia, complicidad, digamos. Hay un montón de factores. Estos emprendimientos mueven mucho dinero. Sí, principalmente lo económico. Mueven mucho dinero. Y nosotros hemos sabido por entrevistados, muchos de nuestros entrevistados han sido consultores para desarrollar obras hídricas en algunos de estos municipios afectados y bueno, de la misma manera que les han pedido un dique para controlar las inundaciones, en la margen del río de enfrente planeaban hacer este tipo de barrios, entonces eso también es una incoherencia y muchos municipios donde se ha discutido el tema de este tipo de urbanizaciones, bueno, terminaron cediendo a la presión de que era un ingreso muy fuerte también para los municipios, para poder hacer otro tipo de gestión. Pero por eso lo importante es poder ver, digamos que si seguimos pidiendo obras, vamos a seguir como en ese mecanismo. En este caso, por más obra que se haga, el río tiene un tapón, ¿no? Luján, lo que nos decían los especialistas es, desde hace muchísimos años, 60, 70 años, tiene problemas cuando llueve mucho con la inundación. El problema es que ahora el agua queda estancada, porque el agua está, digamos, el cauce natural está obstruido. Hay alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en toda el área metropolitana de Buenos Aires, hay 650 emprendimientos de este tipo. Es toda una zona de una riqueza hídrica muy grande y ocupan en superficie 2 veces la capital federal. O sea, para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, hay una comparativa, no sé si se va a llegar a ver, pero digamos, cuando uno ve fotos aéreas de cómo era antes la planicie de inundación de un río y cómo ahora está obturada, incluso las imágenes ahí están. Yo no sé si se llega a distinguir bien, pero lo de arriba son imágenes previas a que se asentaran las inundaciones. Son distintos tramos del río Luján donde se muestra la planicie de inundación. Y abajo, donde uno ve ese trazado como tan particular, que son las lagunas y demás de los country, está superpuesto. Si uno ve hoy fotos aéreas de esa zona, bueno, toda esa zona sigue emergiendo del río, con lo que eso devela la altura o la diferencia de nivel en la que están construidos, y son un terraplén paisajísticamente lindo y demás, pero no dejan de ser una obstrucción para el río que no puede desaguar. Entonces se hacen estos emprendimientos, esto genera problemas en los sectores aledaños o río arriba, y después pedimos obras para solucionar el río, cuando en realidad lo que habría Hay que que hacer... desobrar esto. Exactamente, entonces Susana, digamos, esa es un poco, sobre todo teniendo, insisto con esto, la previsión de que climáticamente hablando el panorama va a ser este o mucho peor. Gensone, Sí. por favor, Tizón. Sí, Franchute, dígame. Yo estoy anotando ya mismo a Luciana para mi candidatura. Pero, por favor, la quiero como ministra de Obras Públicas. Claro. Escúchame una Absolutamente. cosa, 2 cositas. Sí. Por un lado eso, después tenemos que juntar platita. Tenemos que juntar platita para la campaña, Tizón. Se me ocurrió una idea. No, hay que verle el lado bueno a la cosa. Pero Se me por ocurrió una idea. A ver. Voy a poner una fábrica de canoas
¿Cómo extraño el Cessna? ¿Cómo extraño el Cessna? Dicen que un hombre no se baña 2 veces en el mismo río. ¿Cómo extraño mi Cessna, mi Franz? ¡No! ¡Pero por favor! Gracias, Luciana. ¡Por favor, socorro! No, ¡Socorro! Luciana, un placer escucharte Bueno, tan muchas gracias. práctica, tan Clara, clara. Nos sí. quedaríamos, pero horas Entiendo escuchándote. todo lo que dices. Clara como el agua. clara Elemento como el vital, agua. día y hora. Hoy a las 22 vamos a estar hablando de gestión del riesgo y vamos a volver a proponer esto de entender qué es gestionar un territorio para quizás no evitar, porque hay un margen de las inundaciones que no se pueden evitar, pero sí estar mejor preparados y eso es más que pedir obras. Felicitaciones Gracias. por tu trabajo. Gracias. Luciana, hoy, Elemento Vital, hoy a las 22 horas, no se la pierdan, aquí por Somos Buenos.